Para saber si el peón va a coronar o no depende de una cuestión geométrica. Para calcular rápido si el rey puede alcanzar el peón de su adversario existe la regla del cuadrado. Basta con solo contar el número de casillas que le faltan al peón para coronar y contar esa misma cantidad en forma horizontal para formar un cuadrado imaginario. O de una manera más simple, imaginar una diagonal que va desde el peón hasta el final. Si el rey del bando contrario entra en ese cuadrado imaginario significa que el rey puede alcanzar al peón, es decir, puede evitar que corone. En este ejemplo las blancas hacen rey F5 y entran en el cuadrado del peón B5, por lo que la partida termina en tablas, porque el rey blanco es capaz de alcanzar al peón y evitar que corone. En este otro ejemplo podemos ver el cuadrado imaginario que se forma con el peón G4. Nuevamente podemos notar que solo es necesario imaginar una línea diagonal que va desde el peón hasta la última fila, o bien, contamos las casillas que le faltan al peón. En este caso podemos observar el cuadrado que se crea con las casillas G4, C4, C8 y G8. Si juegan las blancas, después de G5 las negras ya no pueden entrar en el cuadrado y pierden. La regla del cuadrado se encuentra con mucha frecuencia en la composición ajedrecística y en la práctica. A primera vista es imposible parar el peón negro, pero las blancas utilizan la amenaza doble y logran sacar tablas. En este caso las dos amenazas del bando blanco son, entrar en el cuadrado imaginario de peón negro y la coronación de su peón blanco. Aquí podemos notar los dos cuadrados imaginarios de los peones, tanto del peón blanco como del negro. El rey blanco trata de irse acercando cada vez más. Cabe aclarar que avanzar el peón blanco ahorita no sirve, ya que el peón no está apoyado y las negras simplemente lo pueden detener con su rey. En este punto la intención de las blancas es apoyar a su peón para poder ser coronado, y la partida termina en tablas porque ambos bandos logran coronar. Pero ¿qué pasa si el rey negro una jugada antes trata de detener al peón blanco? Simple, las blancas en vez de ir a apoyar a su peón, se van por el peón enemigo y logra entrar en el cuadrado imaginario y nuevamente termina en tablas. En conclusión de este ejemplo podemos ver que si el peón del bando contrario trata de coronar nosotros trataremos de coronar el nuestro, y si por lo contrario, el rey enemigo se va a por nuestro peón para detener su avance nosotros iremos por el suyo. Usando esta misma idea, el campeón mundial Emanuel Lasker se ha salvado en la siguiente partida. En esta posición si el blanco trata de avanzar su peón, el rey negro es capaz de detenerlo usando la regla del cuadrado. En cambio después de que el blanco tratase de avanzar su peón, el rey blanco no sería capaz de poder detener al peón del bando contrario. Para eso, tenemos que usar la misma idea del ejemplo anterior para poder salvar la partida. Primeramente el rey trata de acercar a su rey lo más posible para apoyar a su peón, y el negro, tras ver esto, intenta evitar la coronación del blanco acercando a su rey a la acción. Podemos observar nuevamente que si las negras no hacen esto, ambos peones coronan y terminaría fácilmente en tablas. En este punto pareciera que las negras ganan, pero no es así, ya que como en el ejemplo anterior, cuando las negras se distraigan cazando al peón blanco, las blancas tienen la oportunidad de entrar en el cuadrado del peón negro y de esta forma evitaría que corone. Y aquí está la posición crítica, si las negras deciden comer el peón el blanco entra en el cuadrado de su peón, y si en vez de capturar deciden avanzar, el peón blanco igual es capaz de coronar, con lo que la partida termina en tablas.
En este siguiente ejemplo igual las blancas juegan y termina en tablas usando esta misma idea. En esta posición las blancas tienen un peón pasado en H pero el rey enemigo es capaz de detenerlo. En cambio, las negras tienen una mayor amenaza que es una especie de ruptura de peones en el flanco de dama por lo que uno de los peones negros coronaría. Vamos a ver. Y como vimos, si las blancas juegan muy pasivo las negras logran ganar de esta manera o en cualquiera de sus variantes con esta estructura de peones. Entonces aquí la única jugada para lograr tabla sería H4, cabe notar que el rey blanco no puede acercar más a su rey en la primera jugada porque el rey negro no le permite el paso. Aquí las blancas ya amenazan con H5 y de esta manera su peón ya quedaría apoyado por su rey y no sería posible detenerlo por ello que las blancas ganarían. Viendo esto, la única jugada de las negras para evitar su avance es rey G4 a lo que le sigue rey G6 y vemos nuevamente que tras la captura de su peón blanco, las blancas tratarían de ir por los peones negros. Si las blancas jugaran directamente rey F4 en vez que en F5, no serviría ya que ya no habría la amenaza de avanzar su peón blanco porque no estaría apoyado por su rey, por lo que el rey negro no estaría obligado a capturar el peón blanco y trataría directamente de crear una ruptura en el flanco de dama de la siguiente manera. Las negras entregarían su peón de C y así su peón de A no podría ser detenido por el rey blanco porque, tras la captura de peón por C3, el peón negro avanzaría y el blanco ya no podría entrar en el cuadrado para detener el peón porque su mismo peón le impediría el paso. Por esta razón es malo jugar directamente rey F6, las blancas deben de ganar ese tiempo en hacer que las negras estén obligadas a capturar a su peón blanco, por lo que rey G6 es una jugada mucho mejor. Y ahora sí, las blancas pueden ir por sus peones del contrincante. Pero antes, mira qué pasa si después de rey por H4 y rey F5 las negras intentan el mismo plan, y con el tiempo que han ganado vemos que ahora las blancas sí lograrían detener el peón negro porque entrarían en el cuadrado. En el plan de las blancas está capturar los peones negros, y las negras tratan de ir por los peones blancos. Y la partida termina en tablas. En este último ejemplo, utilizando la regla del cuadrado las blancas ganan a pesar de solo tener 3 peones. Para esto, las blancas deben de tratar de coronar su peón pero tras la jugada G5, las negras no están obligadas a capturar y jugarían H5, y con esto las blancas perderían ya que no es posible seguir avanzando sus peones. Entonces, la jugada correcta en este caso sería en H5 con la amenaza de jugar G4 y el peón H de las negras ya no tendría la jugada H5, por lo que después de H por G4, las blancas avanzarían su peón H y coronarían, ganando la partida. Las negras para evitar su coronación del blanco, tratan de acercar a su rey a la casilla de coronación, y al mismo tiempo, plantean la amenaza de capturar los últimos peones de las blancas. Las blancas siguen con su plan, y vemos que ahorita no es posible capturar en G ya que el peón H sería imposible de parar, y aunque las negras tratasen de coronar, simplemente las blancas llegarían primero y ganarían la partida. Entonces, las negras en vez de capturar tratan de alcanzar al peón en su casilla de coronación. En este punto vemos la importancia de los peones blancos porque, el rey negro ya no se puede mover, ya que está atado al avance de los peones. Aprovechando esto, las blancas son capaces de parar todos los peones negros gracias a la regla del cuadrado.
Y después de capturar todos, las negras estarían en Zuxuan y tendrían que mover a su rey, y después de que se mueva nosotros podríamos coronar nuestro peón blanco. Notemos que el rey blanco nunca se debe salir del cuadrado de peones negros. Y ahora sí, a las negras les corresponde mover su rey y las blancas coronan su peón H y ganan la partida. Con estos ejemplos presentados concluimos la regla del cuadrado. Espero les haya ayudado a entenderlo mejor y que les haya sido útil este material que he preparado para ustedes. No olviden que seguiré subiendo contenido de ajedrez a mi canal, por lo que si te gustó este video te invito a ti, mi querido espectador, a pasarte por mi canal y checar mis videos. Y si te gustan, puedes optar por suscribirte a mi canal para estar al pendiente cuando suba un nuevo video.